paciente, cuando le dices que tiene un problema en su columna y que lo tienes que operar, el primer pensamiento que le llega a la cabeza o la primera imagen es verse en silla de ruedas? Tengo problemas de columna y desde muy joven tenía hernia de disco. Pero pues estás joven, no te da problemas, vas envejeciendo. Se agudizó pues el problema crónico, se agudizó seguramente por cargar objetos pesados. Y a partir de ahí empecé a estar con más problemas, más dolor, hasta que llegó el punto que no podía estar en ninguna posición porque el dolor era intenso. Los dolores en la espalda son muy recurrentes en la gran mayoría de la población. El 80% de las personas presentaremos al menos un problema o un dolor de columna en nuestra vida, el cual, si no es corregido a tiempo, puede terminar en una cirugía o en un problema mucho mayor e irreversible. La columna vertebral brinda soporte a todo nuestro cuerpo, desde el cráneo hasta la pelvis. Es un importante rector del equilibrio, además de proteger la médula espinal que conecta todas las terminaciones del sistema nervioso. Bueno, la columna es tan importante como cualquier otro elemento del cuerpo o extremidad, pues es fundamental. Sin embargo, claramente es el eje rector del movimiento en el cuerpo. La columna, además, es una estructura del aparato musculoesquelético que es muy dinámica, es una estructura formada por una multiplicidad de huesos, pero que también tiene estructuras blandas, como son ligamentos, discos, articulaciones y músculos que le dan una movilidad. La bipedestación que en algún momento evolutivo de la humanidad se nos ocurrió hacer. Este es el precio que pagamos por caminar erguidos. Ningún otro animal tiene problemas de hernias de disco en las vértebras. El problema es que al momento que empezamos a caminar erguidos, caminar sobre los dos pies, las dos piernas, empezamos a ejercer mucha presión, muchas fuerzas de compresión sobre los discos de la columna, y eso aunado a trabajos que hacemos mal realizados, a malas posturas, accidentes, etcétera. El dolor de columna lumbar o de cervical, que son lo más común, se deben a la alta dinámica o la alta movilidad que tienen estos segmentos. Puede ocasionar que estas estructuras tengan procesos inflamatorios y cambios progresivos que suceden con la edad, el ejercicio y el abuso, y que llevan poco a poco a tener dolor. Debemos de mantener bien fortalecidos los músculos del abdomen y los músculos de la espalda, porque entonces esos músculos fuertes van a funcionar como la faja natural de nuestro organismo. El tema de la higiene postural se refiere a que en parte estas molestias o los dolores de columna, una parte tiene que ver nuestra actividad diaria. Mucha gente dice, oye, pero yo no me dedico a cargar objetos pesados. Tengo problemas de columna y desde muy joven tenía hernia de disco. Pero pues estás joven, no te da problemas, vas envejeciendo. Típicamente el dolor de columna puede ser ocasionado o bien por el disco degenerado y enfermo, que a veces concluye con una hernia de disco, o bien por las articulaciones que tiene la misma columna que se inflaman con el uso y el tiempo. El dolor del nervio ciático que recorre por una o ambas piernas es producido por una hernia discal. Cada vértebra de la columna está intermediada por una pequeña almohadilla llamada disco, que al comprimirse en exceso por una mala postura o carga pesada, se desgasta, se rompe y produce un dolor que recorre la pierna hacia la altura de la rodilla. Cuando el dolor llega hasta el pie o el talón, se trata de una compresión bastante grave e intolerante, que impide realizar cualquier tipo de actividad. Entendí todavía más lo que mis pacientes me referían, ¿no? Vivir el dolor en carne propia, pues ya no te la platican, ¿no? El caso de él fue muy especial. Él era renuente a la cirugía. Uno se rehúsa todavía a someterse a tratamientos invasivos, ¿no? Pero entonces me llevaron a rayos X, me hicieron la resonancia
Y ya el doctor Nacho Domínguez me demostró pues lo grave que estaba la compresión del nervio. Las cirugías de columna es todo un universo muy grande. Sin embargo, en el día a día, en el Hospital Civil, lo que más se realiza es cirugía, por un lado, degenerativa, donde hay degeneración progresiva de los discos intervertebrales, se forman compresiones de las raíces nerviosas o de la médula. Sin embargo, pues hay todo un universo de patologías, también hay infecciones, problemas como la osteoporosis, donde se ocasionan fracturas espontáneas o patológicas. Otra causa de cirugía de columna, no tan común, pero sin duda presente, con casos muy complejos, es la cirugía para tumores espinales, tumores vertebrales o de médula. En el Hospital Civil también se realiza muchísima cirugía de naturaleza traumática. El trauma raquimedular es uno de los diagnósticos más frecuentes que observamos, donde derivado de accidentes, caídas, accidentes vehiculares, hay lesiones de tipo fractura o desplazamientos de vértebras o los discos que requieren cirugía, y es una parte significativa. No todos los problemas son degenerativos o provocados. El caso de la escoliosis es una deformidad en cuanto a problemas de los huesos, tejidos blandos, daño en los músculos o en las neuronas. Cristal es una pequeñita que a sus 11 años ha pasado por grandes desafíos. A sus 3 comenzó a mostrar una curvatura pronunciada en su columna vertebral. La columna tiene en algunos planos, particularmente si uno la ve de lado, una serie de curvas, las cuales son naturales hasta cierto margen. La escoliosis es cuando esas curvas se exceden y además las vértebras ya no solo tienen esas curvas, sino empiezan a rotar en su eje, lo que ocasiona no solo una deformidad visible en las radiografías, sino incluso visible en el paciente. Siendo la columna el eje rector del cuerpo, empieza a haber una deformidad en la posición de la cabeza respecto al cuerpo. Desde que yo tenía 6 meses de embarazo supimos que ya tenía escoliosis. Ya en un eco ya se miró que tenía eso. Después de algunos años en terapia a la edad de 7, Cristal y su familia viajaron a la Ciudad de México para realizar una cirugía y colocarle un soporte en la columna mediante placas de metal especiales, las cuales en 2 ocasiones se quebraron en su interior y al colapsar tuvieron que reponer las placas con 2 cirugías más. Para no saturar la carga sobre la columna, los médicos recomiendan no permanecer en la misma posición por más de 40 minutos. Realizar una pequeña caminata o algunos estiramientos. En algunos casos, como el de Cristal, las malformaciones en la columna se detectan in útero. En otras personas es visible hasta cierta edad del desarrollo y de ahí comienza la evolución. Una pregunta muy común y recurrente de los papás es ¿cómo lo detecto a tiempo, no? El tema es que es visible la deformidad y uno empieza a ver cómo la rotación de la columna, por ejemplo, en una posición sentado, el paciente empieza a tener una asimetría en la postura de los hombros, de la postura en el cuello, tiene que adoptar una postura muy anómala de las caderas para poder mantenerla vertical y eso tiene consecuencias para moverse o caminar. Eso empieza a ser muy obvio. La idea es la detección oportuna en la etapa del desarrollo del niño. No en todos los casos es necesaria una operación. Cuando son detectados a tiempo, son candidatos solamente para fisioterapia o rehabilitación. Incluso hay casos que sabemos que son para cirugía, pero requieren toda una preparación antes de la cirugía, donde si, por ejemplo, es un niño muy pequeño, con mucha deformidad, trae problemas respiratorios. Hay diversos elementos de corrección y cada caso es diferente. Siempre habrá que analizar al paciente en lo individual, centrados en la sintomatología y los hallazgos en imagen y resonancia magnética para atenderlo de la manera más conveniente. Cuando un disco intervertebral se tiene que retirar, en algunos casos los pacientes pueden ser candidatos para sustituir el disco, y de estos prótesis de disco, algunos son incluso dinámicos, remedan la movilidad original de la vértebra, de tal forma que el paciente conserve la movilidad del segmento.
Tras varios estudios, se obtiene el diagnóstico del paciente y deciden cuál tratamiento es el indicado para su operación. Hacemos un protocolo para la preparación de todos los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Nosotros hacemos pues toda la preparación prequirúrgica de todos los pacientes. En este caso en especial, pues del doctor Villarroel, viendo la evolución de su padecimiento, pues lo llevamos en rayos X, una resonancia magnética, para verificar exactamente dónde traía la lesión. El protocolo antes de la cirugía consiste en examinar al paciente desde el peso, la edad, conocer si cuenta con otras patologías para determinar los medicamentos correctos y proceso anestésico que se llevará a cabo para un manejo más seguro de la cirugía. La exploración física conlleva pues desde que nosotros tengamos que ver situaciones como la vía respiratoria. Hay pacientes con alteraciones anatómicas donde nosotros tenemos que prever dentro del equipo de quirófano todas esas alteraciones. Sin duda, la rápida intervención médica en cuanto se detecta el primer dolor o molestia puede facilitar los resultados en la corrección del problema. Para el doctor Villarroel, que en ese momento se encontraba del lado del paciente, todo este proceso fue inmediato, pues su desidia lo sometió a una intervención urgente. Al día siguiente de que vimos la resonancia, lo metimos a cirugía, le hicimos una cirugía de mínima invasión con endoscopía y los resultados pues fueron buenos, fueron satisfactorios. Te digo, a pesar de que duró muchísimos años con su problema, la recuperación que ha tenido es bastante buena. Cabe decir que en este hospital tenemos unos quirófanos y médicos anestesiólogos de mucha calidad, de mucho nivel académico. Después entras tranquilo porque te va a operar alguien que tiene mucha experiencia en el ramo, y es importante para cualquier paciente saber que a donde te van a atender te van a cuidar bien y van a hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Emocionalmente también sales confiado y luego sales aliviado del dolor, pues sales feliz. Salir aliviado de todo eso, pues imagínate, te cambia el panorama de vida, la calidad de vida. La recomendación ahí es, si empiezan a ver ese tipo de deformidades, sin duda acercarse a buscar atención profesional, un pediatra, un traumatólogo, un neurocirujano, una institución como los hospitales civiles, sin duda se le abrirán las puertas para darle atención. No me sentía del todo bien, quería hacer más cosas, pero ahora ya las puedo hacer. Ahora lo que hago, pues, mis actividades físicas ya las hago más. Cristal sentía dolor al caminar y sus movimientos eran limitados. Después de una serie de operaciones para corregir su columna, continúa en rehabilitación exhaustiva dentro y fuera del hospital civil. Ejercicios físicos y también para ayudarme a hacer fuerza más con mis manos y también con la columna. La verdad, yo no tenía mucha fe o confianza en este hospital. Hasta que pues ya le hicieron esta cirugía, ¿no? Mis respetos para el doctor, para el hospital y para todos. Muchísimo mejor. Claramente es una cirugía donde el agradecido soy yo por la confianza, porque es una cirugía muy extensa, muy radical, donde no es la colaboración de un neurocirujano, sino de no solo neurocirugía adultos, sino pediatría, participa terapias intensivas adultos y pediatría, rehabilitación, banco de sangre, tejidos, hay donación de hueso para la fusión, justamente en la preparación y la colaboración. La cirugía de columna ha avanzado muchísimo, la tecnología ha avanzado mucho, los avances en los medicamentos, las técnicas anestésicas, los equipos que utilizamos para realizar las cirugías nos ha permitido que cada vez tengamos procedimientos más seguros, menos invasivos. Hablando específicamente de la cirugía de columna, con endoscopía logramos un 90% de éxito. Y esto evidentemente depende mucho de la oportunidad en la atención. Es importante que las personas sepan que hay más opciones además de la cirugía convencional.
Hasta hace 10 años, las cirugías de columna eran operar al paciente, dejarlo en cama sin levantarse durante aproximadamente 5 semanas. En la actualidad, la cirugía endoscópica permite que un paciente sea operado a las 8 de la mañana y a las 4 horas salga del quirófano a caminar. Es decir, a las 6 de la tarde regresa a casa por su propio pie. Es importante erradicar todos los mitos que retrasan la atención del paciente y empeoran el pronóstico. Los médicos del Hospital Civil de Guadalajara están a la vanguardia en diversos campos de la cirugía y de la medicina en general. El Hospital Dr. Juan Menchaca, en el año 2000, fue de los pioneros en la cirugía endoscópica de columna vertebral. Si bien las cirugías de columna hoy en día son procedimientos más sencillos y menos dolorosos, la recuperación es un reto que debe implicar mucha fuerza y voluntad del paciente. Cristal y su familia han pasado a lo largo de 11 años por los pasillos de diversos hospitales. Y el esfuerzo es evidente cuando Cristal, por sobre todas las cosas, lucha por seguir adelante y superarse. La dimensión de una enfermedad de esta naturaleza tiene un impacto, y no me dejan mentir los papás, en su vida. O sea, ellos hoy para estar aquí tuvieron que hacer un esfuerzo, vienen de Zacualco. Son cosas bien difíciles de medir en el ejercicio de la salud, del impacto de la enfermedad en la familia. Entonces, la recuperación de un paciente con un problema complejo columna o cerebral requiere una red muy compleja de profesionales, no solo de la medicina, sino también de la psicología, la rehabilitación, trabajo social, camillería, enfermería, nutrición, terapia intensiva, banco de sangre. Lo que sí les puedo asegurar que no hay un hospital tan grande y con la red de apoyo multinivel como lo tiene el Hospital Civil, donde no solo se trata de los médicos, es decir, yo soy un engranaje más en una red donde yo solo no hubiera podido sacar a Cristal adelante. O sea, el Cristal está en la cúspide de una pirámide donde le ha sostenido en primera fila a sus papás, pero está detrás de ella una pirámide monstruosa y monumental de gente con la voluntad de ayudar, ¿no? Les doy muchas gracias, porque sin ellos no podría hacer más cosas. Que confíen mucho en Dios y que algo grande les va a llegar a la vida. Que le echen muchas ganas porque siempre pueden salir adelante, como yo. Mi apuesta en cualquier caso de paciente con cirugía de columna, con una lesión, una discapacidad neurológica, es ayudarlos a tener una vida de calidad. Y una vida de calidad significa que yo pueda moverme con libertad, que yo pueda alimentarme, que yo pueda decidir y lograr el destino que yo quiera. Cristal ha tenido una serie de retos muy difíciles por la naturaleza de sus deformidades en extremidades y la columna, y por los retos que ha tenido que pasar por cirugías. Sin embargo, es la evidencia clara de que la discapacidad no existe sino como un fenómeno mental, donde ya se ha descubierto que las limitaciones físicas no es una limitación para hacer una vida normal. Cristal va a la escuela, tiene un desarrollo escolar normal. Ha sido un problema de preocupación con los papás respecto a sus antecedentes, donde rompió una barra de titanio. ¿Y cómo creen que la rompió? Pues jugando como una niña, porque al final la lucha de hacer un procedimiento tan complejo, una cirugía en un paciente, es para ayudarle a que recupere su vida normal, no para yo discapacitarlo más. Entonces, sin duda, yo diría que Cristal es una niña extranormal, extraordinaria. Ser alguien muy grande en la vida, con una mente muy positiva. Me he sentido muy bien, muy feliz para esta nueva oportunidad que me dieron. En el Hospital Civil se apoya a los pacientes para su rehabilitación de una manera integral. El Departamento de Psicología imparte terapia emocional y cognitiva para afrontar el proceso de readaptación social. También se les brinda apoyo en el servicio de terapia física para mejorar su movilidad y sus técnicas posturales. La revisión es importante, pero sobre todo la prevención, el saber cómo realizar las actividades físicas, las actividades deportivas. Por eso en las tiendas de deportes tú entras y hay tenis de diferentes colores, tamaños, estilos, etc.
Ahí viene otro elemento como los cuidados generales. Si yo voy a enfrentar la movilización de una carga, tratar de entender los límites de mi capacidad física, y si tengo capacidad física, también entender que es un ejercicio que a veces el mover un objeto pesado, empujar, llevar, pues pudiera hacer que requiera calentamiento. Independientemente de ello, pues la recomendación es hacer algo de ejercicio suave y ligero de fortalecimiento de columna. Yo podría decirle a la gente que está en una circunstancia parecida a la mía, pues que el Hospital Civil Juan y Menchaca ofrece, lo digo como médico y como paciente, lo que uno necesita, ¿no? Para sentirse primero bien atendido, porque la atención que me dieron a mí no difiere de la que se le da a todos los pacientes. Se atiende todo el mundo aquí con mucha alegría primero, con mucha responsabilidad. Entonces cada paciente es muy bien tratado al interior de nuestros quirófanos. Que la gente sepa que cirugía de columna no es quedarte en silla de ruedas. Cirugía de columna realizada a tiempo es una cirugía que te devuelve la calidad de vida. La movilidad es muy importante para nuestra independencia y qué mejor hacerlo sin dolor y sin problema, atendido siempre por los profesionales. Como ya lo escuchamos, hay que evitar el sobrepeso, moderar las actividades que nos lleven a lastimar la columna, utilizar el calzado adecuado, hacer ejercicio y mantener una buena salud en general. Tomar las decisiones a tiempo y no dejar que un problema de columna que puede tratarse rápidamente se vuelva severo y vaya a dejar una secuela irreversible. Los esperamos en el siguiente capítulo con más historias de éxito de los hospitales civiles de Guadalajara por los grandiosos Centinelas de la Salud. Hasta la próxima.